noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, siempre lo comento, nosotros tratamos en este programa de hacer un análisis de diferentes temas, todos que interesan seguramente a los televidentes que nos están escuchando, vinculados con la actividad productiva, la generación de empleo, las posibilidades de crecimiento, lo que está pasando, lo que puede llegar a pasar. Y traemos siempre a gente que conoce estos temas, que sabe bien qué es lo que puede llegar a suceder, o por lo menos nos ayuda a imaginar lo que después cambie, bueno, será efecto de algunas circunstancias distintas, ¿no? Así que hoy lo tenemos acá a Alberto Schuster. ¿Cómo te va? Bien, Carlos, un gusto estar Cuando dije que nos ayuda a... Sí, hasta... Vos hiciste una cara como diciendo, está muy bueno... complicado para eso, bueno, pero imaginemos juntos. Imaginemos. Sí, total, es gratis. Bueno, Alberto, sos director de ABCB, BCB, y sos un hombre, un estudioso, has tenido muchas actividades, has sido en su momento presidente del coloquio de IDEA, en fin. El Consejo Profesional. El Consejo Profesional, en fin, sos un hombre que tiene conocimientos vinculados con los temas económicos o macroeconómicos, o como los querramos denominar. Trato. Pero yo te he pedido que vinieras porque los otros días me mandaste algo muy interesante vinculado con China. Sí. Y China es como que la explosión del mundo, ¿no? Porque eran chiquititos, bueno, nunca fueron chiquititos, digamos, pero chiquititos en volumen con relación, por ejemplo, a Estados Unidos hace, no sé, 20, 30 años, y ahora los pasaron. Sí. De hecho, la irrupción de China en las últimas décadas en el concierto mundial es el hecho más relevante de todas estas últimas décadas. Mira, para que te des una idea, en el año 1980, China tenía un producto bruto de 200.000 millones de dólares. Hoy tiene un producto 70 veces mayor, 14 billones. Esa cifra que ya no la podemos ni... Claro, si la pones en un papel 0,0000, ¿cómo es? Porque además, cuando vos lees la literatura internacional te hablan de trillones, pero para nosotros son millones de millones. Sí. Pero eso además se corresponde con una dinámica de China, donde, por ejemplo, desde el año 90 el promedio de inversión respecto al Producto Bruto chino es del 41%. Entonces, a partir Creo que de nosotros andamos con un gran esfuerzo alrededor del 15, ¿no? Sí, con un gran esfuerzo. En términos nominales sí. Bueno, y en realidad, ¿qué ha pasado? China, a partir fundamentalmente de su integración en la Organización Mundial del Comercio, se transformó en un centro de producción mundial. Primero, respecto de aquella mano de obra de alto contenido de mano de obra intensiva, caracterizada por su valor muy bajo en cuanto a la mano de obra, pero con el correr del tiempo se fue transformando, final de la historia, y después tenemos todo un proceso, en una potencia mundial que es el principal, primero o segundo, socio comercial de las 2/3 partes de los países del mundo. 2/3 partes de los países del mundo. Y tiene una serie de iniciativas hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro se llama la China 2025, que pretende ser lo que hoy se llama o se llamó el Made in China, hecho en China, a lo que pretende ser inventado en China, es decir, invented in China. Claro, porque lo que yo te contaba que hace 20 años atrás, yo estuve en China en misión oficial como ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires, y en aquel entonces me quedé impactado. Pasaron 20 años y yo ahora me impacto mucho más, ¿no? Pero lo que yo observé en ese entonces, y que lo veo que vos lo estás señalando, es que allí hay inventiva. Sí, totalmente. Hay todo lo que es investigación y desarrollo. Sí, señor. Y eso le produce un efecto innovador. Por ahí en aquel entonces más copiaban, ¿no? Pero ya había el planteo de la cosa propia. Carlos, si vos haces una relación entre las páginas de internet
creadas en Estados Unidos, Amazon, todas las que conocemos, Facebook, Google y todo eso, tienen 2, 3 años después lo que se llama en inglés copycat, es decir, una réplica exacta de lo que es eso en China. Pero lo primero, los chinos empezaron como los japoneses en su época, copiando. Y luego se fueron desarrollando a un punto que hoy están invirtiendo el gobierno chino 100.000 millones de dólares para la producción de semiconductores. ¿Por qué? Porque si ellos no alcanzan su independencia en la producción de chips, que de eso se trata, no pueden asegurarse esa independencia en lo que va a ser el futuro de la producción, de los servicios, que es la inteligencia artificial. Una inteligencia artificial que además está disparada, o sea, gatillada en una tecnología que se llama 5G. Y que en realidad lo que permite el 5G, imagínate que vos bajás una película de 2 horas. Yo veo en el caso, no sé si es un símil, ¿no? Pero supongo que sí, en el caso de nuestros teléfonos que dicen que hay 4G. Hay 4G. No sé dónde hay 4G, porque yo con 3G tengo dificultades. Esto anda en el 5G. Bueno. Fantástico. Pero suponete que el 4G tengas un flor de 4G. Bueno, bajar una película de 2 horas te puede tardar unas horas. Bajar una película de 2 horas con un 5G, 3 segundos. Ahora, ¿por qué es... Y ya la tenés acumulada y después la ves tranquilo. Por supuesto, pero ¿por qué es importante el 5G? No por las películas. Porque la latencia, que se llama del 5G, es bajísima, es menos de 1 milisegundo. ¿Y por qué es importante? Porque la robótica y lo que se llama la Internet de las cosas, es decir, la comunicación entre aparatos, cualquiera sea, tiene que tener una comunicación inmediata. Pensá en los autos autónomos. ¿Cómo hacen los autos autopropulsados para manejarse en medio del tránsito también con humanos? O entre ellos mismos. Tiene que tener una interconexión como es nuestro cerebro, muy rápida. Entonces, esa tecnología 5G, que hoy la tiene una empresa que se llama Huawei, y en el mundo todavía está poco desarrollada, salvo en China, hace que lo que se discuta con Estados Unidos no es lo que está discutiendo Trump, si te levanto los aranceles, no, vos venís, yo te bajo. Lo que se discute es la preeminencia de negocios, es decir, económica, tecnológica y por lo tanto militar de los próximos 25 años. Eso están discutiendo. Es impresionante. Alberto, vamos a hacer el primer corte y después seguimos charlando. ¿Cómo no? Adelante, señor director. Recién en el corte aprovechábamos y decíamos, yo te decía, ¿no? Qué bárbaro, porque esto pasa en meses, en años, con velocidad pasmosa. Ahora yo digo, en un momento se va a detener, porque este crecimiento así casi geométrico, no creo que pueda durar mucho tiempo, en un instante que se va a parar. Hay una iniciativa china que se llama el Belt and Road Initiative, que pretende ir más allá de China, y es un conjunto de facilidades logísticas que China construye de China hacia afuera. Esto se va al Asia, a Europa e incluso llega a Latinoamérica. La otra vez la consejera económica en Argentina de China dijo que hay 80 empresas chinas que están actuando en Argentina y que han invertido 10.000 millones de dólares. Por eso, en realidad, si vos tomás el puerto la terminal de contenedores del puerto del Pireo en Grecia, es China, le pertenece a una empresa de China que se llama COSCO. Están los containers, digamos, se ven. Y así, ferrocarriles
que pueden llegar hasta Europa. La entrada del puerto del Pireo abastece a toda Europa. Tienen acuerdos en esta iniciativa con 70 países. Es impresionante lo que China está haciendo en ese aspecto y relacionándolo con nosotros. Una de las cosas que digo en el artículo es, bueno, los chinos vienen marchando respecto de su tecnología, pero también de sus inversiones fuera de China. De hecho, hay una planta nuclear todavía que no empezó, pero hay acuerdos con el gobierno argentino, la participación china, como en todo el mundo, sí, independientemente del gobierno, seguro va a seguir. Un pequeño problema porque se pensó, no sé hasta dónde puede ser cierto o no, que estaba vinculado con un tema militar, ¿no? Y todo el mundo puso eso es lo que tenemos en el sur. En el sur, perdón. Claro, pero lo que tenemos es una planta nuclear. La planta nuclear, correcto, y en el sur tenemos algo que no sabemos bien. Bueno, ¿y cómo quedamos, Carlos, después de esta debacle económica que estamos sufriendo? Y yo diría que mínimamente deberíamos mínimamente buscar imitación, ¿no?, de algunos ámbitos. El caso de China, espectacular, lejano. Los otros días participé de un almuerzo con uno de los candidatos presidenciales de Uruguay, de Frente Amplio, que se hizo en el Hotel Alvear, y pasaba los resultados de 16 años de estabilidad que tienen los uruguayos. Decía, bueno, por lo menos imitemos a alguien, imitemos al que tenemos cerca, imitemos a los uruguayos. Bueno, pero tenemos necesidad, porque yendo ya concretamente a lo nuestro, estamos muy preocupados, porque nada de eso que vos has señalado de China, ni lo que yo vi que me señalaron de Uruguay, existe hoy en la Argentina. Sí, además no tenemos que ir a una visión, digamos, reduccionista de nuestros problemas. Nosotros tenemos que decir, bueno, quieren invertir, y vendrán los chinos. Sí, pero los chinos son chinos, no son kamikazes. Los kamikazes son los japoneses. Claro, bueno, pero nosotros tenemos que aprovechar nuestras oportunidades como país y saberlos explotar inteligentemente. Mira, acá no hay una receta. Hay un autor que se llama Roddick, que tiene un libro que se llama Una economía, muchas recetas. Pero básicamente lo que te dice en su libro, y además muchos que lo dicen, es vos tenés que cuidar tres cosas: respetar los derechos de propiedad, respetar los contratos y tener una macroeconomía sana. Tenemos una larga historia de todo esto que hemos fallado. Luego, a partir de esas tres condiciones, vos hacés política pública en un sentido o en el otro, intervení más, intervení menos, hacé con el Estado más, con el Estado menos, pero si lo hacés, hacelo bien. Entonces, nuestro problema es que vamos a los bandazos. Sí. Entonces, al no tener políticas de Estado, política de Estado, nos cuesta mucho. Entonces viene uno y libera, y el otro viene y cierra, y cuando se abre a lo pavote, y cuando se cierra nos atrasamos. Sí, porque no hay políticas de Estado, hay políticas puntuales, punto. Claro, no. Política de Estado, por ejemplo, educación. Me mencionaste una persona que en educación es relevante, Alieto Guadaña. Ah, la pucha. Bueno, nosotros tenemos dividendo demográfico todavía. ¿Qué quiere decir? Que generamos neto jóvenes. El problema es que no podemos darle trabajo. El problema es que no podemos darle buena educación. El problema es que no focalizamos en la ayuda. Una idea. ¿Cuál debería ser un trabajo en el Estado donde haya mucha gente, asistentes sociales? Entonces vos tenés mucho dinero de gasto público gastado en una manera general, y a lo mejor vos deberías apuntar a los casos más débiles y generar tutorías y hacer toda una política respecto de nuestros recursos humanos. Alito siempre señala y dice, en los lugares con mayores dificultades y niveles más bajos, las mejores escuelas y los mejores maestros. Esos que buscan los tipos que están, digamos, para sus hijos lo mejor, bueno, ahí, para aquellos que no tienen nada, ahí tendrían que estar los mejores. Ahora,
para producir un equilibrio, ¿no? El nombre de tu ciclo, el programa, El Estado que Viene. 20 años que venimos peleando. 20 años. Y el Estado no viene. O viene mal, mejor dicho. Bueno, viene mal. Pero vos tenés que el Estado, en las economías principales del mundo, jugó un rol importante. Déjame darte algunos ejemplos. Sí. Estados Unidos, cuando tenía que luchar contra su enemigo, la Unión Soviética, ¿a quién le daba los contratos estatales para que con eso se desarrollaran? A IBM, a Hewlett Packard, ¿sí? Muy bien. Después, en el año 1988, aprobó una inversión de 3.000 millones de dólares en el proyecto del genoma humano. Estados Unidos. Que vos decís, ¿qué hace Estados Unidos? No, no tiene Estado. No es así. Por otro lado, hoy, como te dije, China, inversión en lo que se llama China 2025, el pasar del Made in China al Invented in China, el gobierno chino invierte muchos recursos. Sí. Ahora, una vez que los estados invierten esos recursos, las burocracias estatales lo tienen que hacer bien. Y es muy probable que dentro de las muchas cosas que tenemos que mejorar en Argentina, el funcionamiento del Estado también tenga que mejorar. Después hablamos cómo asignamos los recursos, de dónde sacamos los recursos y todo. Pero que tiene que haber un Estado que ayude, que sea parte de un ecosistema evolutivo de la sociedad, eso ha pasado con todos los Estados a través de todas las épocas, desde los alemanes, de los americanos y de los chinos. Alberto, vamos al segundo corte y de allí pasamos al último bloque. Adelante, señor director. Para cerrar un poco lo que estábamos hablando y entrar en otro tema, ¿no? Yo te decía, en los estados, el proyecto espacial de Estados Unidos. ¿Sí? ¿Quién lo pagó? Sí, de hecho lo que se discute entre Estados Unidos y China sobre ese predominio futuro es, bueno, ¿qué hacemos en Estados Unidos? En Estados Unidos dice, dediquémosle 100.000 millones de dólares a aumentar... 100.000 de mil, ¿no? Sí, 100 billones nuestros de dólares en aumentar la infraestructura, en mejorar la productividad, la robótica, industria 4.0, en mejorar la educación. Todo eso que hablamos aquí está puesto en Estados Unidos hoy en discusión diciendo, escúchenme, a los chinos no le vamos a ganar confrontativamente. Lo que tenemos que ganar a los chinos es con nuestras propias capacidades. China ha aumentado su productividad notablemente, pero todavía respecto de Estados Unidos, la productividad de China es un cuarto. Entonces Estados Unidos dice, sigamos mejorando nuestra productividad, porque las cosas de alto valor agregado tienen que ser nuestras. ¿Qué se encuentran enfrente? Que el gobierno de China le dice, ok, está fenómeno, pero yo pongo 100.000 millones de dólares para tener la producción de semiconductores. Y además pongo dinero para que a mis empresas, como lo que se llaman las BAT, Baidu, Alibaba, Tencent, sean empresas que lideren la inversión en inteligencia artificial. Hoy, de los startups, el 48% de los startups va para China, la inversión startup va para China. Y China hoy tiene algunos liderazgos, por ejemplo, en drones o en reconocimiento facial. Algunos dicen, sí, el reconocimiento facial porque es una dictadura y quieren tener a toda la población controlada. No, porque son avances tecnológicos. Y otros dicen, no, esto es porque van al mundo y venden su tecnología y quieren... Che, permitime en estos últimos minutos del programa que vayamos un poquito a la Argentina, ¿no? Porque nosotros estamos inmersos en estas cosas de la confrontación continua entre nosotros, la famosa grieta y todo eso que lo recontra conocemos. Y uno ve estas otras cuestiones, no es que no tengan problemas entre ellos, seguramente algún problema tendrán, pero el avance es continuo, permanente, sistemático, no se detiene. En cambio, nosotros hacemos peor que un sismógrafo, ¿no? Subimos, bajamos, subimos, bajamos. Y yo recuerdo allá por el 2002, situaciones muy complejas y muy difíciles,
la mesa de diálogo de los argentinos, ¿no? Y fue una cosa que se hizo cuando la Argentina parecía que íbamos a la libanización. Y a los 6 meses estábamos creciendo. Y teníamos moneda estable, a pesar de que habíamos tenido una devaluación fabulosa. Y de una pobreza increíble fuimos saliendo, y eso permitió que el gobierno que lo siguió, que fue el de Néstor Kirchner, durante 2, 3 años anduviera muy bien, hasta que después empezó con las equivocaciones. Pregunto, la mesa del diálogo argentino, hoy, ¿no es una necesidad? A ver, seguramente tomará distinta forma. Una característica que tuvo este gobierno es que gobernó con minorías parlamentarias. Sin embargo, hay cosas que logró sacar. Yo creo que nuestro diálogo tiene que producirse a nivel del legislativo que corresponda, pero junto con el resto de la sociedad civil. Porque el legislativo solo no te alcanza, no, porque es puntual. Por eso digo. El tema de la mesa del diálogo es mucho más abarcativo, que ahí aparecen los credos religiosos, los sindicatos, las empresas, el campo, la industria, los sectores sociales. Mirá, cuando más tengas de acuerdo en determinados aspectos, va a ser mejor. Pero claramente los actores económicos es el Estado, son las empresas, es la política, las universidades, y entre todos esos tienen que construir una sociedad competitiva. Porque cuando vos mirás la Argentina, entre 130 países, nosotros estamos en competitividad entre los 20 últimos. Estamos en el puesto 92. Sí. Pero cuando hablamos de nuestro capital humano, entre esos mismos países, estamos en el lugar 50. Regla de 3, tenemos mejor gente que nuestros gobiernos. Entonces, y la prueba está que los que se reciben en nuestras universidades después van y se colocan y consiguen puestos muy buenos a nivel internacional. Sí, está muy bien. Y se nos van. Sí, y se nos van a seguir seguir yendo en la medida que no logremos construir una sociedad que pueda recuperar el crecimiento económico. Ahora, para recuperar ese crecimiento económico vos necesitas inversiones, y para generar inversiones necesitas confianza. Y los que tenemos que tener confianza en la Argentina, primero somos los argentinos, teniendo un mercado de capitales. Nosotros destruimos nuestro mercado de capitales, Carlos. No hay inversión, Claro. no hay inversión. Nosotros destruimos nuestro mercado de capitales. Aparte, si se pone a pensar la cantidad de plata de argentinos que viven en la Argentina, colocadas en el exterior. Sí. Aparte del colchón y aparte de la caja de seguridad. Madre María. Y bueno, pero esas son cosas que hay que aprovechar. A ver, ¿qué Tenemos quiero un decir? PBI entero allá. Sí, ahora, ¿qué quiere decir aprovechar? Aprovechar es darle las oportunidades a la gente para que quiera invertir en Argentina. A los locales y a los extranjeros. Pero alguien dijo alguna vez, ¿y cómo van a invertir los extranjeros si no colocan su dinero los locales? Lo que pasa es que cuando colocás tu dinero en la Argentina, a la primera crisis empezás a pensar que te la van a sacar. La gente corre a los bancos porque hay antecedentes, digamos que cuando uno se quema con leche, una vaca y llora. Entonces lo que no está pasando. Sí. Pero bueno, claramente el diálogo es una base para construir. No, insisto en ese punto porque me parece que cualquier tema que toquemos, ¿no?, en su realización, si no hay un acompañamiento de todo, después de haberlo discutido y haber acordado, me parece que siempre va a haber alguien que está en desacuerdo. Bueno, siempre que hay alguien que va a estar en desacuerdo, pasa en todos los países. Sí, pero esto es un porcentaje alto. Claro, ahora cuando tenés la mitad que está de acuerdo y la mitad en desacuerdo, ahí tenés un problema. Pero razonemos el hecho de que el famoso tema de la grieta no es un problema de los últimos 10 años. Argentina tiene problemas desde los unitarios y federales, pasando por el peronismo en adelante. Dentro de la democracia actual, del 83 a la fecha, como que eso se apaciguó. Sí. Bueno, a lo mejor ahora, si el gobierno llega a ser de Macri, habrán aprendido. Si llega a ser de Fernández, podrá generar una razonabilidad económica que diga, bueno, los miedos que todos tienen respecto del rol de la cámpora y todo esto,
se apacigüen, todos trabajen en la misma mesa, Sí, sí. con cosas lógicas. Eso veremos, eso depende de la política. En realidad la economía con esto tiene poco para hacer. Sí, y la sí. política es la que tiene que asegurarte lo que decíamos antes, proteger los derechos de propiedad, que se respeten los contratos y que tengamos una macroeconomía sana. Si vamos otra vez a trazar el tipo de cambio, vamos mal. Don Alberto Schuster, muchísimas gracias. Realmente sos muy gusto. amable y muy interesante todo lo que nos has planteado. Bueno, muchas gracias. A vos. Y a todos ustedes los esperamos el viernes que viene.